parte de este tema que es importante. Nos quedamos pensando en muchos aspectos, y tengo que decirlo con todas las letras. O sea, hay que ser bueno, pero no hay que ser tonto. O sea, la situación no es como nos están pintando, ¿no? O sea, de que hubo fraude. A ver, nos muestran varias actas, pero no tiene nada de malo. Unas actas son blancas, otras son verdes, otra media amarilla. Existen el acta original y sus copias, pero todas son iguales. Los observadores y el equipo de control electoral reciben copias adicionales y les toman fotos que envían a sus centros de control electoral. No hay ningún problema hasta allí. Si hubiere fraude, Yacu sacaría una de esas fotos o las copias y diría que esta acta no coincide con la otra. Pero eso no ha ocurrido. Lo que Yacu pide es el reconteo de todo eso. Significa que no ha identificado ninguna anomalía. Y sin identificar ninguna anomalía, no se puede pedir lo que se pidió. ¿O sí se puede? Le pregunto al señor ingeniero Juan Carlos López, que ya me acompaña a través del hilo telefónico vía celular. Juan Carlos, buenos días, bienvenido, un placer escucharle a través de Radio Colosal. ¿Qué opina de esta charla entre el señor Lasso y Pérez el día de ayer? Bienvenido a Radio Colosal. Muy buenos días, Fernando, muchas gracias por la oportunidad. Un abrazo a todas las personas que escuchan este importante medio de comunicación. Y prácticamente, Fernando, para mí es una indignación como ecuatoriano mirar cómo se dio estos procesos electorales en donde prácticamente el Consejo Nacional Electoral perdió la confianza de los ecuatorianos, tal como se presentaron desde la inscripción de las candidaturas. Ya vino pues con caídas y levantadas de un Consejo Nacional Electoral que deja mucho que desear. Y lógicamente, cuando existe un empate técnico, no debía haberse dado los resultados y desde ahí ya nació inquietudes pues totalmente preocupantes, no solo para los candidatos, sino para todo el Ecuador. Y producto de esos pasos mal dados, en este caso el Consejo Nacional Electoral, hoy nos vemos en este tipo de problemas que dejan mucho que desear cuando se ve la participación de dos candidatos que están en disputa en este momento, en la cual nos deja mucho que desear por las actitudes, o sea, que se dan en un conversatorio que tenía que darse respecto a cómo comprobar que se respete la voluntad de todos los ecuatorianos, y se fueron con otros dimes y diretes que nada tienen que ver con el objetivo primordial, que es el de respetar la voluntad ciudadana, lógicamente en el marco de la ley, como tenía que ser. Lamentablemente, insisto, esto se dio justamente por los procesos irregulares que se vieron dando de parte del Consejo Nacional Electoral desde la presentación de las candidaturas. Vamos por partes y analicemos este tema. ¿Qué ocurre el día domingo en horas de la noche? En conteo rápido, y lo reitero, conteo rápido, el Consejo Nacional Electoral anuncia un ganador, el señor Arauz, y debió haber anunciado un empate técnico, no lo hizo. Anunció en segundo lugar al señor Yacu Pérez. Pero ese es conteo rápido. Cuando empiezan a contarse realmente los votos, es decir, no proyecciones, el día lunes, adelante el señor Pérez. Martes se sigue contando, adelante el señor Pérez con una mínima cantidad. Miércoles saca más espacio, casi 50,000 votos en determinado momento, con un 51 y pico, 0,51 de diferencia con el señor Lasso. Miércoles en la tarde empieza a decaer la diferencia y se empiezan a cortar. Jueves, con presencia del señor Pérez en Guayaquil, en el conteo de las actas, esta diferencia se empieza a reducir mucho más. Jueves en la tarde cambian los resultados. Jueves en la noche adelante el señor Guillermo Lasso y empieza a tomar distancia. Viernes 20,000 votos de distancia entre el señor Lasso y el señor Pérez, gana el señor Lasso. Y uno termina diciendo, bueno, ¿y? O sea, el señor Pérez durante 4 días no dice esta boca es mía, no dice esto, aquí hay fraude, no dice ningún problema. Las elecciones estaban bien, totalmente bien. Cuando empieza a perder, las elecciones están mal. Oye, ¿se puede jugar así? ¿Se puede
manipular lo que es lo que ha hecho el señor Pérez, este proceso electoral como se lo ha hecho? Mira, aquí en este caso, el Consejo Nacional Electoral, como usted decía, en su fuerza y legitimidad que tienen, o sea, como Consejo Nacional Electoral, tenían la potestad del tema y poner en claro las reglas del juego y no permitir lo que pasó hasta este momento. Y por lo tanto, pues pasa lo que pasa justamente por lo que te decía, por los procesos en donde los vocales del Consejo Nacional Electoral no han demostrado, pues, o sea, su posición de personas que tienen que hacer respetar la ley, porque tiempos ya prácticamente han perdido, como yo te digo, los problemas que se dieron justamente es por ellos, y de ahí nace toda esta situación, como tú muy bien lo dijiste, cuando existe un empate técnico, hay un más o menos 3% en donde es la posibilidad de que uno de los dos lados gane la segunda vuelta. Y por lo tanto, eso es lo que causó los momentos difíciles que estamos viviendo y momentos bochornosos que estamos viviendo los ecuatorianos por algo pues que en estos momentos es un problema muy grave lo que está sucediendo en el Ecuador. A ver, lo que me preocupa a mí, tú acabas de mencionar una cifra, más o menos el 3%, eso significa más o menos 300.000 votos, se considera empate técnico. En este caso hay una diferencia de menos de 20.000 votos, menos de 20.000 votos. ¿Cómo se les ocurrió dar a conocer un ganador cuando se sabía que el momento del conteo la cosa podía ser diferente? Porque no es lo mismo una proyección con unos datos que tengo que contar los votos de uno en uno. Ahí viene uno de los inconvenientes. Pero lo que he dicho durante todo este rato, el señor Pérez mientras ganaba nunca dijo que había fraude. Solo dice fraude a último momento cuando empieza a perder. ¿Es esto lógico? Mira, también aquí existe otro error bastante grave. En momentos en que se estaba hablando de centésimas de diferencia entre las dos candidaturas, dejan al último, pasa 3 días y al último comienzan a ingresar las actas de Guayas, de un solo sector. Y es por eso que también eso les llamó la atención al candidato Lazo cuando dice que él también, o sea, le causó extrañeza que al último comiencen a ingresar las actas de Guayaquil, o sea, y del Guayas. Y eso se hacía en forma proporcional en todo el país. Hubiese habido desde el principio, si es que los datos son bien contados, por supuesto, en la que la presencia del candidato Lazo iba ganando con respecto a Yacu en forma proporcional con las centésimas que había esa diferencia. Lamentablemente, no sé por qué, no se ingresó de forma paralela también las actas del Guayas y no hubiésemos también estado en estos momentos tan difíciles que vive el país. Entonces son situaciones de incógnitas que se dan, que llaman realmente la atención de cómo el Consejo Nacional Electoral, insisto, o sea, comete graves errores en estas circunstancias. Ahora, Juan Carlos, te pregunto tu criterio. ¿Tú crees que si la cosa hubiera sido al revés, si el que estuviera perdiendo por 20.000 votos fuera el señor Lazo y le hubiese pedido al señor Pérez que se abran urnas y se haga un recuento de votos, ¿tú crees que el señor Pérez ya hubiese aceptado aquello? Muy difícil, o sea, contestar tu pregunta, pero en todo caso, considero bien difícil que esta posibilidad se dé, ¿no? En este caso hay que reconocer la caballerosidad de Lazo por el país, ¿no? O sea, por el país para que no exista problemas de los que se están dando, porque cuando uno se piensa más allá de lo que está sucediendo, el ganador, en este caso absoluto, y que está saltando en Bélgica, es el expresidente Correa, por las situaciones, o sea, que se han creado en donde cuando uno piensa, porque este es un momento muy difícil, Fernando, coincidirás conmigo, aquí se juega el futuro del país, o entramos en una situación de dictadura, que va a ser difícil salir, como Venezuela, o entramos a un proceso democrático con cualquiera de los dos candidatos. Pero aquí sí se necesita tratar con pinzas, porque el
gran ganador en este caso va a ser el Arauz por los problemas que en este momento se están dando y también de una u otra manera indirectamente fueron creados por estos señores del siglo XXI. Y obviamente ese es uno de los temas, pero cuando el diablo baila no hay que preocuparse mucho, no pasa nada definitivamente, así que Correa puede saltar todo lo que quiera en Bélgica, no pasa nada. Lo que me queda como inquietud es si no estamos cometiendo un graso error, un gravísimo error. O sea, aquí estamos sentando un precedente funesto para el país. No puede ser posible que si el candidato es indígena y no gana las elecciones haya que hacer un recuento de votos, sin motivo, porque el recuento está permitido por ley siempre y cuando se puedan presentar pruebas de supuestas anomalías, irregularidades, y ahí se hace el recuento. No porque yo quiero, no al buen tuntún, no porque a mí me parece. Oye, ¿por qué no abrimos las actas de Azuay, donde ganó Pérez, para asegurarnos que realmente ganó? O del Oriente, donde ganó 3-1. ¿O por qué no abrimos las actas de Manabí, para saber si realmente el títere obtuvo votos? O ahí hay fraude, porque yo veo papeletas, es así fraude en Manabí. He visto varias publicaciones y las tengo de papeletas en que hablan de 500 votos para el títere, cuando en una mesa están 350 personas. ¿Cómo puede tener 500 votos? Son fraudulentas. Esas sí son preocupantes, pero esas no vamos a abrir. Vamos a abrir las que quiere el señor Pérez, a ver si encuentra cómo virarle el resultado a Lasso. Y Lasso muy dócilmente se lo acepta. O sea, ahora ya no vale el Consejo Nacional Electoral como garante o como el juez en este proceso. Hay que recurrir a ver si el señor está de acuerdo. Esto es terrible. Mira, La autoridad del Consejo Nacional Electoral. Correcto, a eso me iba a ir, mi querido Fernando. O sea, tú lo has dicho muy bien. El juez supremo de estos momentos es el Consejo Nacional Electoral, quien tiene que hacerse respetar la parte pertinente con respecto a estos temas, y si hay insistencias en actas presentadas de uno de los dos candidatos, eso tiene que volverse a revisar. Caso contrario, o sea, tiene que respetarse lo del Consejo Nacional Electoral. Pero en este caso, por las situaciones que se dieron, o sea, insisto, por el mal manejo del mismo Consejo Nacional Electoral, que fue reclamado por los dos candidatos del Consejo Nacional Electoral, nos vemos en estos aprietos en los cuales pues los ecuatorianos nos sentimos, o sea, realmente defraudados por lo que sucede. Y aquí, o sea, ya llega un momento en que sobrepasa en este caso al juez supremo, que es el Consejo Nacional Electoral, y se advierte este tipo de situaciones que no son normales. Pero también, Fernando, o sea, en esta discusión que nosotros estamos llevando, hay un caso muy grave, en donde también tiene que apuntarse los dardos de los candidatos a presidentes de la República en este momento que estamos viviendo, ¿sí? De la presencia del fiscal colombiano, que viene de mano directa y le da a la fiscal ecuatoriana una situación absolutamente delicada que contraviene el artículo 196 del Código del Código Orgánico Electoral o de la democracia, en donde nos dice que donde que se compruebe que hay un ilícito habrá una multa del doble del ilícito y también la descalificación del candidato. Sí. Lo que quiere decir que en este caso, si es que se comprueba esa situación, tendríamos dos candidatos finalistas a la presidencia de la República, que sería Lasso y Yaco, ¿cierto? Entonces también esos temas también hay que estudiarlo porque no le estamos haciendo pasar inadvertido. Yo creo que por ahí también hay que echar la mano, que nos está pues prácticamente descuidando, si cabe el término, esta situación que hoy estamos viviendo. Ese es uno de los temas, Juan Carlos. Mira, ¿qué tan graves serán y qué tan importantes serán los documentos y papeles que el fiscal de Colombia se hace un viaje expreso para venir y entregar de mano directa a la fiscal del Ecuador? No confió en el celular que se puede enviar por vía WhatsApp, no confió en el correo electrónico, no confió en la nube, no confió en enviar los papeles por correo express
para que lleguen de forma directa y clasificados, vino directo. O sea, vino él mismo, de propia mano, a entregar los documentos a Diana Salazar Méndez, nuestra fiscal. Es un tema complejo, pero esto no es primario, o sea, no es lo primero que está ocurriendo. Ya existe una denuncia presentada por el consejero Luis Verde Soto referente a las pruebas COVID encontradas en la sede de Tulcán, del Títere también, en la que se estaban entregando estos productos prohibidos por ley, prohibidos por ley. Entonces, él pide justamente que se destituya a los responsables del manejo económico y del manejo de la candidatura y que se les quite los derechos de ciudadanía a los candidatos. ¿Qué significaría aquello? Que el partido completo queda fuera. No solo el candidato, el partido completo quedaría fuera. Y no es el único caso, pues. Hay el otro caso. El intento de comprar por $1,000 el voto del pueblo. Ese es un delito. Es un delito pretender comprar los votos. Más con el dinero del propio erario nacional. Entonces, ya estos dos delitos eran bastante. Y por si faltaba algo, los archivos de Uriel, pues, completan el panorama y nos muestran a un candidato que supuestamente estaba recibiendo no solo aportes, sino hasta préstamos. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿y qué es lo que tiene que pasar? ¿Qué es lo que tiene que ocurrir para que las cosas funcionen correcta y adecuadamente? Porque esto es uno de estos temas importantes, preocupantes, necesarios para remarcarlos, porque la venida, la presencia del fiscal colombiano es muy, muy importante el día de ayer y la cosa tiene que cambiar. Entonces ya no habría necesidad ni de recuento de votos, porque recuerda que este recuento le significa mucho dinero al Ecuador. El problema es qué está esperando el Tribunal Contencioso Electoral para pronunciarse. Si esta denuncia la presentó, el regalo de las pruebas COVID, la presentó el señor Verde Soto hace más de 10 días antes de que se den las elecciones. Tiene que actuar el contencioso electoral a tiempo. Eso se llama justicia. Aceptando o negando, pero ya pues, ahorita, ¿qué hacemos? Mira, Fernando. Aló, sí, Fernando, ¿me escuchas? Claro, te estoy escuchando perfectamente, Juan Carlos. Te estamos escuchando perfectamente. Y te voy a hacer recordar la relación en este tema tan delicado con nuestro hermano país colombiano. ¿Cuál fue la actitud de Uribe? Pues el momento que ataca Angostura. Ya prácticamente no confiaron en las autoridades ecuatorianas en dar una información y lo hicieron en forma directa porque los guerrilleros pues estaban en territorio ecuatoriano. Otro precedente que también se sentó en el Ecuador fue justamente lo que pasó con Lucio Gutiérrez. Decían que había recibido $1,500 de los trabajadores mexicanos y le quitan los derechos políticos y no le permiten ser candidato a presidente de la República. Y ahora nosotros estamos hablando de lo que dice Uriel, de una situación sumamente delicada con respecto a un partido político aquí del Ecuador. Y sin embargo, siguen campantes sobre una situación en la cual ya el Consejo Contencioso Electoral debería ya haber actuado en una situación tan delicada en la que se ve obligado, como tú muy bien dices, de un fiscal colombiano directamente entregar las pruebas a la fiscal de aquí del Ecuador. Entonces existen precedentes, lamentablemente, o sea, no sé qué es lo que sucede, que no se aplica con mano dura situaciones de esta naturaleza ya para sentar precedentes en el Ecuador, de que tenemos ya que enderezar las cosas y librarnos de una vez por todas de lo que a nosotros pues prácticamente no nos dejan dormir a los ecuatorianos, que significa la democracia, la libertad y poder vivir en un Ecuador en donde se respete la libertad de todos los ecuatorianos. Francisco Barbosa se llama el fiscal de Colombia, que llegó ayer a mediodía al Ecuador a entregar precisamente en propia mano los documentos que hacen referencia a los archivos de Andrés Felipe Vanegas Londoño. Andrés Felipe Vanegas Londoño, más conocido como Uriel, con el alias de Uriel, precisamente. Y esto es un tema que es importante, que es básico. Va a actuar la Fiscalía.
La pregunta es cuándo va a actuar el Tribunal Contencioso Electoral, que además no es el único caso. Tiene en sus manos la decisión del juez del Contencioso Electoral, que destituyó a Atamaín, al señor Verdesoto, al señor Pita y al señor Cabrera. Y ya deberían estar actuando sus suplentes. Ya lo destituyó. Estas personas ni siquiera han presentado una apelación. Pidieron una ampliación y fuera de ley, Atamaín pidió el amparo de un juez que no tiene competencia y que sin embargo de alguna manera ha servido para sostener o detener al Tribunal Contencioso Electoral. Ya era hora y es tiempo de que actúe y destituya a los que deba destituir y actúe como tiene que actuar hacia la ley, nada más, ¿no? Mira, Fernando, aquí hay una situación que hay que aclarar, porque siempre hay que hablar con la verdad, hay que hablar con la verdad. En época electoral, el Consejo Nacional Electoral está sobre el Consejo Contencioso Electoral. Y por tanto... Vamos por partes, permíteme. No es cierto aquello. El Consejo Nacional Electoral, para ser precisos, tiene autonomía total. No se refiere a los consejeros, se refiere al Consejo Nacional Electoral en tiempo de elecciones. ¿Y qué significa aquello? Que ni Contraloría, ni Fiscalía, ni de Justicia, ni Ejecutivo, ni nadie puede obrar por sobre esta entidad. Pero el Consejo Nacional Electoral tiene dos instancias. Los consejeros, que son la instancia ejecutiva, y la instancia legislativa, que como tú conoces, está sobre la ejecutiva, inclusive en el Ecuador. Aparentemente el primer mandatario es el presidente, es decir, él es la máxima autoridad de Ecuador, pero en papeles y en documentos la máxima autoridad es la Asamblea Nacional. No nos olvidemos de este tema. En este caso, lo que se dice en la ley, que el Consejo Nacional Electoral no puede ser tocado por ninguna institución de afuera. El propio Tribunal Contencioso Electoral, que es el juez al que tienen que responderle los consejeros, pues. Esta es la ley. O sea, los consejeros no es que pueden hacer lo que quieran, no es que pueden dejar a un candidato sin participar como ha ocurrido, es que tienen responsabilidades. Y cuando el candidato apela ante el Tribunal Contencioso Electoral, de acuerdo a las reformas de hace un año, los consejeros están, en este caso, son una parte del proceso y la otra parte es el candidato que está apelando. Y cuando el Tribunal Contencioso Electoral toma una decisión, tienen la obligación de aceptar esa decisión, cosa que no lo ha hecho el Consejo Nacional Electoral, argumentando de que en época electoral ellos son intocables. No, son ellos los intocables. Es la entidad que no puede ser obstaculizada y que tiene que tener facilidad de moverse, que es diferente a lo que estamos anotando, mi querido Juan Carlos. Mira, Fernando, es un tema de mucha discusión, realmente. Yo es mi criterio el que te estoy dando, lógicamente quedaría ya en manos de los constitucionalistas discutir un tema tan delicado como esto, pero recordarás no hay discusión, la Corte Constitucional, cuando devolvió el proceso, ¿recuerdas cuando dijeron que había una pugna entre el Tribunal Contencioso Electoral y el Consejo Nacional Electoral? Ya resolvió la Corte Constitucional y les dijo que este es un problema interno y que tienen que resolverlo internamente. Y que no existe, además, no son entidades iguales o similares, que sobre el Consejo o los consejeros está el Tribunal Contencioso Electoral. Por lo tanto, no había una pugna de iguales. Y les recordó que recurrir a la Corte Constitucional no les releva de la obligación de cumplir la sentencia dada por el Tribunal Contencioso Electoral. Es decir, con eso se queda aclarado todo. Así es, Fernando. Pero en todo caso, insisto, es un tema de discusión de las personas entendidas en la materia. Yo quería recordarte cuando fueron destituidos por el Consejo, por el Tribunal Supremo Electoral, me parece en ese entonces los 57 diputados, recordarás, ¿no? Y hubo el reclamo hacia el contencioso electoral y ellos decían que no tienen competencia ante la decisión del del Tribunal Supremo Electoral. Pero bueno, o sea, son situaciones que no reflejan
que no refleja que... Esto pasó hace 2008, 12 años, con otras leyes. Acabo de reiterarte que esta es una reforma que tiene un año, porque antes el Consejo Nacional Electoral resolvía cualquier reclamo, es decir, era juez y parte. Por eso, hace un año se le dio esta función al Tribunal Contencioso Electoral. Ese es el tema. Bueno, pero en todo caso, mira, es otra joya más en añadir a la situación anómala que nosotros estamos viviendo, en la que no se dan, o sea, no se cumple, en todo caso, pues con las decisiones de un organismo de control contra otro organismo de control, y seguimos en la indefensión. O sea, como ecuatorianos, por eso yo te decía, todo lo que ha sucedido, todo lo que está sucediendo, pues es lamentable porque nosotros ya prácticamente, yo te digo honestamente, el Consejo Nacional Electoral ya prácticamente yo he perdido la confianza. Lo que le sucede a todos los ecuatorianos que piensan y analizan qué es lo que está sucediendo en estos momentos, pues han perdido la confianza en el Consejo Nacional Electoral. Juan Carlos, desde el momento que aceptaron al títere con una cédula que no era de él, desde el momento que aceptaron que se inscriba con la papeleta de votación del papá, desde el momento que aceptaron a Correa sin que se haya acercado personalísimamente a aceptar la candidatura, recuérdalo aquello. Es decir, aceptaron un binomio con uno solo, cuando tenían que inscribirse candidato a presidencia y vicepresidencia, cuando permitieron que se cambie el candidato a la vicepresidencia, cuando aceptaron un plan de gobierno firmado por Correa y Arauz y no firmado como tiene que ser por Arauz y Rabascal, cuando han permitido que el señor Yacu Pérez se inscriba ilegalmente con la señorita Cedeño, Virna Cedeño, porque en primaria se escogió a Yacu Pérez y a Larisa Marangoni. O sea, un Consejo Nacional Electoral que ha permitido cualquier cosa. Y mira, Salvador Quispe, el día anuncia en Televisión Nacional de que va a pedir que se destituyan a los 5 vocales del Consejo Nacional Electoral y que suban los suplentes. Recién se dieron cuenta cuando empezaron a perder, el día jueves. Cuando empezaron a perder se dieron cuenta recién de algo que lo habíamos dicho hace mucho rato, pero que no han querido escuchar. Se acaban de dar cuenta que la señora Tamaín está ilegalmente allí, que está contraviniendo el artículo 210, literal 3, que dice que no podía ser reelegida y ella fue vicepresidente del Tribunal o del Consejo Nacional Electoral, presidido por el señor Gustavo Vega, y que tampoco el señor Cabrera Zurita, José Cabrera, podía ser parte porque también fue reelegido y la ley no permite reelecciones para estas funciones. Se acaban de dar cuenta reciencita, pero no la han sacado ayer. ¿Por qué será? Mira, aquí hay situaciones que a ti te permiten dudar de lo que está sucediendo en el Consejo Nacional Electoral. Mira, unos candidatos favorecidos, otros posibles candidatos, como en el caso de Álvaro Noboa, no favorecidos. Entonces, ¿cómo para unos sí opera la justicia y para otros no opera la justicia? Entonces, o sea, aquí también significa que tiene que haber, o sea, fuerzas ocultas que permiten que se den este tipo de situaciones en el Ecuador y que para unos funciona y que para otros no funciona. Entonces queda un sabor amargo de un mal manejo, insisto, del Consejo Nacional Electoral, en las cuales nos ha llevado a problemas de esta naturaleza nunca antes vistas en el Ecuador. En una entrevista, me parece que fue en la misma en la misma emisora de Radio Colosal, en la cual decía que en épocas anteriores, cuando no existían estos sistemas sofisticados de informáticos, ya se tenían los resultados. En menos tiempo, en 3 horas ya se tenían los resultados en el Ecuador. Y ahora con estos sistemas sofisticados informáticos, la información real, o sea, de los datos, no tenemos los tiempos que antes se lo hacía sin este tipo de sistemas informáticos. Entonces algo sucede, algo se manipula, algo se muñequea con respecto a estos temas. Y ya te consta a ti mismo que desde el año 2009 ya se venía denunciando el manipuleo en las urnas, en donde pues el Consejo Nacional Electoral era el que tomaba las decisiones de quiénes son los ganadores en el Ecuador.
Lamentablemente a estas alturas ha pasado ya casi 11 años en la que recién nos estamos dando cuenta de las situaciones de cómo se manejan las elecciones, lamentablemente en el Ecuador, que son concomitantes con Venezuela, que son concomitantes con Argentina, que son concomitantes con Bolivia, ¿no? Este tipo de situaciones anómalas que se está dando del Consejo Nacional Electoral, que obedecen pues a los gobiernos de turno y no obedecen a la voluntad ciudadana. Este muñequeo del que tú hablas, ¿no? O sea, la amenaza el jueves de Salvador Quispe hace que Atamaín inmediatamente encabece el diálogo, entre comillas, un diálogo que no tenía razón de ser y que no debía haberse dado. Porque, o sea, perdóname, pero un árbitro de fútbol no llama a los capitanes para sentarse a conversar a ver si prolongan el partido 10 minutos más. Pues el árbitro de fútbol conoce las reglas. El árbitro de fútbol no llama a los presidentes de los equipos a preguntarles si están de acuerdo con el resultado o volvemos a jugar para ver si el resultado les conviene. En este caso el árbitro es el Consejo Nacional Electoral y tenía que actuar. Y no lo hace. Pero sorprendentemente, el supuesto pedido de Salvador Quispe, asambleísta electo del Ecuador, de que se iba a reclamar la destitución de los 5 consejeros del CNE, ya ayer ya no asomó, ya se quedaron quietitos. Eso se llama muñequeo. ¿Por qué? Porque este partido que anuncia un supuesto fraude, que pide votos en 16 provincias y un reconteo total aquí, es el que puso la presidenta del Consejo Nacional Electoral, pues. O sea, su propia delegada en el Consejo Nacional Electoral, que además es la presidenta, es la que les ha hecho fraude. Mira, por eso las actitudes, o sea, que se vienen dando el Consejo Nacional Electoral al perder credibilidad y al perder, o sea, su posición, como debe ser de un organismo autónomo y con la competencia de tomar decisiones propias, lamentablemente se perdieron hace tiempos. Y por eso estamos nosotros viviendo esta situación, en donde pues ya prácticamente sobre la legalidad ya está prácticamente otro tipo de intereses de partidos políticos que en este caso pues necesitan que se dé una transparencia de parte del Consejo Nacional Electoral, que se han ganado esta situación en la cual nosotros estamos viviendo. Y por lo tanto aquí se han roto todos los esquemas, se ha roto toda la posibilidad, en este caso legal, y estamos ya en otra situación en la cual tienen que demostrar con hechos, abriendo las urnas, para poder decir al Ecuador: hicimos bien, contamos bien o contamos mal los votos que en este caso pues está reclamando de parte de uno de los candidatos y que ha aceptado el otro candidato pues por esta situación anómala, o sea, que realmente se ha dado en el Ecuador, que obliga lamentablemente a los candidatos a tomar posiciones sobre situaciones que tiene que resolver el Consejo Nacional Electoral, como tú muy bien lo planteas. Pensando en este tema, porque mira, los perdedores también reclaman. La candidata de Alianza País, Jimena Peña, exige que se abran las urnas, mientras su binomio Patricio Barriga rechaza que para decidir el reconteo de votos no los hayan tomado en cuenta a ellos. Pasaron el 1.54% de la votación. Para ser preciso, en un tuit dice Patricio Barriga: si las elecciones son la expresión de igualdad democrática y ejercicio pleno de nuestros derechos políticos, ¿por qué, entre comillas, acuerda el CNE conteo con 2 candidatos y excluye al resto? Esta decisión no es un detalle, es la evidencia del sometimiento del juez a grupos de presión, en este caso a grupos indígenas. Que se abran las urnas por parte del CNE gobierno, no pueden haber mayor costo que la sombra de fraude en este proceso. El CNE, con su labor histórica, garantizar la democracia, y no lo ha hecho. Este es el tema. Y seguimos tranquilos, mientras Atamaín incluso ayer, en medio de la reunión, dice que se vaya a la prensa. Y los candidatos le dicen: no, queremos que esté la prensa, pero ella era la dueña de casa, entre comillas. La prensa sale del sitio que no debió haber salido. Si a mí me dicen tiene que salir, le hubiese dicho: momentito, usted me saca de su casa. De una entidad pública no tengo por qué irme, porque es la casa del pueblo. Y no hay normativa que obligue a que tenga que retirarse la prensa, y se retiró la prensa. Y no debía haberlo hecho.
Reitero, no debía haberlo hecho. Debía haber seguido allí informando para que el país sepa realmente qué fue lo que se dijo. Porque aquí nos quedamos en entretelones otra vez, sin saber qué realmente hay debajo de todo este supuesto acuerdo. Mira, o sea, insisto, lo que yo te digo, hay fuerzas ocultas, o sea, que no son percibidas de parte del común, de los ecuatorianos, y por lo tanto, tú muy bien lo dices, le dijeron a la presidenta del Consejo Nacional Electoral que hable del artículo pertinente en la cual ella tiene la potestad de sacar a los medios de comunicación en ese momento. Se quedó callada, no tuvo cómo contestar y sin embargo pues no se respetó la libertad y la democracia que tiene que haber en un caso tan delicado como este. Pero también, o sea, aquí ya queda otro precedente más, o sea, que ya se viene dando del Ecuador, Fernando, que nos estamos olvidando. También las encuestadoras, o sea, comenzaron a ubicar a ciertos candidatos en las preferencias electorales y se equivocaron totalmente. Nadie advirtió, por ejemplo, la presencia de Herbas con el apoyo que él tuvo en esta ocasión, la izquierda democrática. No advirtieron ni siquiera tampoco las encuestadoras de los futuros asambleístas. Y entonces todo esto ha sido un caos, o sea, que se ha dado en el Ecuador y marca pues los problemas delicados que en este momento nosotros estamos viviendo. Importante. Y te quiero preguntar, porque sé que tú lo escuchaste, ¿qué te pareció este debate, Yacu Lazo, ayer precisamente, un debate atrasado en el Consejo Nacional Electoral? ¿Tú lo escuchaste? Sí, es Fernando, es lo que yo decía, es un debate atrasado, que nada tenía que ver con el objetivo de la reunión de ese momento, y se van en situaciones totalmente que nada tiene que ver con el objetivo de esa reunión. A mí me parece que ahí falta, o sea, te digo honestamente, me he sentido muy defraudado como ecuatoriano, falta la postura de un futuro presidente de la República, que puede ser cualquiera de los dos, o sea, que es lo que nosotros necesitamos. Pero esos dimes y diretes, o sea, que se dieron en esa ocasión, les dicen mucho y están muy lejanos de un verdadero comportamiento que tenía que ver de un futuro estadista del Ecuador. Entonces, mira, ahí faltó, o sea, a mí me quedan debiendo prácticamente esas posiciones que se dieron, que nada tiene que ver con un posible futuro presidente del Ecuador. Entonces, ahí yo puedo observar y puedo ver que nos hace mucho conocimiento a los electores en saber votar. De acuerdo contigo. Mira, primero, el uno, un mal perdedor, que no acata las reglas y que pretende generar nuevas reglas para tratar de ganar aunque sea bajo la mesa. Y un bonachón, que termina siendo demasiado bueno y de ser tonto. O sea, esto no puede ser posible. Que no estamos diciendo que el único candidato, el otro que nos quede es peor todavía, y por eso no hay que votar, ¿no? Por si acaso. Así es, Fernando. O sea, pero yo te digo, o sea, todas estas situaciones, insisto, o sea, que se dieron en este momento es por el mal manejo del Consejo Nacional Electoral, que ha permitido este tipo de situaciones y en donde pues queda para nosotros un sabor amargo de no entender actitudes que se dan con respecto y que se favorece a ciertas candidaturas y se evita que otras candidaturas que se suponía, y nosotros estamos muy conscientes, Fernando, insisto, que la presencia de Álvaro Noboa hubiese movido el tablero de forma totalmente diferente a los resultados que nosotros tenemos. Impidieron cierto tipo de intereses de orden oculto, pues que en este momento nosotros lo único que se nos ocurre es más o menos tener cierto tipo de análisis que pueden darse, pues que al momento ahorita no caben, pero que deja, insisto, una situación muy inquietante de lo que sucede en el Consejo Nacional Electoral con este tipo de fuerzas, pues que manejan de acuerdo a sus intereses propios, pero no intereses del Ecuador. Patricio Barriga, a través de Twitter, dice: si las elecciones son la expresión de igualdad democrática y ejercicio pleno de nuestros derechos políticos, ¿por qué acuerda el CNE un reconteo con 2 candidatos y excluye al resto? Esta decisión no es un detalle, es la evidencia del sometimiento del juez
a grupos de presión. Es lo que decíamos hace un instante y que nos preocupa. ¿Cómo cambiamos esto, mi querido Juan Carlos? O sea, ¿cómo evitamos sentar un precedente pero tan nefasto? Ahora, cualquier candidato que tenga un poco de poder no va a aceptar la resolución del Consejo Electoral, sino va a pedir reconteo de votos sin necesidad de presentar las pruebas que la ley determina, ¿no? Ve, Fernando, se me ocurre una situación, oye, ¿qué pasaría con este reconteo de votos? Y gana Herbas la segunda vuelta. Imagínate, o sea, una situación de esa naturaleza que podría haberse dado. No. Entonces aquí puede ocurrir todo, en el país de Manuelito, o sea, puede ocurrir absolutamente todo. Por eso es que yo he insistido, Fernando, o sea, he insistido que tiene que haber una nueva constituyente, pero con alguien que realmente, o sea, le quiere el país para cambiar todo este absurdo que se ha dado con esta constitución en la cual nace realmente todos estos problemas a nivel de este Consejo de Participación Ciudadana, en la cual en todos los niveles de control del país está gente de un solo partido político que tanto daño ha hecho al Ecuador. Y por lo tanto, o sea, se necesita, o sea, eso sí te digo, o sea, ya como ecuatoriano, como clamor de un ecuatoriano, que esta candidatura, a la que no le estamos tomando mucho en cuenta, que es el candidato de Correa, realmente por ahí es lo que tenemos que afianzar nuestras fuerzas para derrotar esa situación y de una vez nacer con una nueva constitución en donde se vengan los tres poderes del Estado, y ahí sí insistir en lo que yo siempre te he dicho, Fernando, y los dos hemos coincidido, en un país que marque un nuevo presidente, que marque como política de Estado realmente la educación en el Ecuador. Ese es uno de los puntos necesarios que necesitamos para dar un cambio a todos los ecuatorianos, que es lo que nosotros estamos buscando. Y también lo que se había dicho, una persona de mano dura que se vaya en contra de la corrupción, como sucedió en Singapur. Tenemos un ejemplo muy importante como hoy ha cambiado Singapur. Entonces son temas, o sea, tan álgidos, son temas tan importantes de los que hay que tratar, y justamente pues hoy nosotros tenemos que defender la democracia para que de una vez por todas se acabe este movimiento del siglo XXI y podamos nosotros renacer con un nuevo Ecuador, con unas nuevas ideas, con una nueva visión de manejar a todos los ecuatorianos. Al final lo que vale, cambiar el país, que es lo que creo que estamos necesitando. Juan Carlos, me quedo pensando en la gravedad de una situación, un gran deslave en Chunchi, para dejar la política, ¿no? Un deslave enorme, gigantesco, que prácticamente asola 3 poblaciones y que deja algunos heridos, afortunadamente no más, pero tuvieron que ser evacuadas las familias de Chunche, que van a permanecer en lugares de acogida en un refugio comunitario que se instaló en la unidad educativa Chunchi. El país entero, el mundo entero ha visto con preocupación un enorme deslizamiento de tierra gigantesco que afecta a 3 cantones de Chimborazo, y además los deja en riesgo por el represamiento del río Huataxi. O sea, eso también es uno de los temas que inclusive se nos estaba pasando a muchos por alto en medio de la vorágine de la política, ¿no? Mira, por supuesto, nosotros pues en los aspectos y en los estudios de áreas geológicas, o sea, no tenemos, o sea, muy bien estudiados este tipo de fenómenos también a veces que se dan, porque cuando uno permite asentamientos de seres humanos en lugares que son peligrosos y que no son muy bien estudiados, pues los embates de la naturaleza en este momento pues nos lleva a vivir unos momentos bastante angustiosos, porque eso se hizo viral en las redes sociales, de cómo nosotros vemos la fuerza de la naturaleza, pues que prácticamente como hojas de papel arrasa con todo lo que encuentra en esos espacios, ¿no? Y a ti me hace recordar algunas situaciones, mi querido Fernando, más o menos con cosas paralelas de lo que nosotros estamos hablando en este momento. Por ejemplo, el tema del Coca-Cola Sinclair, recordarás que el antiguo INESEL daba que por estudios de orden geológicos no se podía haber hecho ese proyecto.
y sin embargo se lo hizo, pues, y ahora nosotros estamos en problemas muy, muy delicados. Lo mismo sucede con este proyecto, el golpe que se está hablando aquí en la provincia de Tungurahua, que hay problemas de orden geológico. Entonces, mira, o sea, las cosas como se están manejando, y nos ha demostrado con el tiempo que la naturaleza, en este caso, pues toma parte de estas situaciones y proyectos que son de grande envergadura, con tanta inversión, o sea, que se da irresponsablemente se los construye. Se produjo una activación de una falla geológica, lo que obligó a la evacuación nada menos y nada más de 400 familias de los cantones Chunchi, Alausí y Cumandá en Chimborazo. 24 casas se destruyeron, 3 personas quedaron heridas. O sea, no fue algo tan pequeño, sino fue algo muy, muy grande. Inclusive se habla de la pérdida de más de 100 cabezas de ganado y realmente, perdón, 220 cabezas de ganado semovivientes que se perdieron precisamente por este deslizamiento gravísimo. Entonces uno termina diciendo, esto es complejo y no ha pasado la situación, porque hay un represamiento muy grande justamente en el sector del río Guataxi, y ahora la pregunta es, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué van a hacer las autoridades? ¿Cuál es la gestión? Tengo entendido que están los miembros de la Armada Nacional, se me va el nombre en este instante, de la entidad que tiene, el grupo de ingenieros del ejército, están ya allá, revisando y analizando precisamente este tema, y no saben qué hacer, si dinamitar o utilizar maquinaria pesada, pero en los dos casos la situación podría ser gravísima, sobre todo el momento que el dique empiece a desmoronarse, porque lo va a hacer, porque no tiene los resguardos suficientes, y no se sabe cómo va a ser esta salida del agua, si empezará a pasar por el dique o simplemente destruirá el dique y saldrá con una enorme fuerza, ¿no? Mira, esto ya es un tema de orden técnico. En realidad, yo como ingeniero civil, o sea, te puedo decir de que tiene que haber un estudio inmediato y una decisión muy rápida. Recordarás que ese embalsamiento también que se dio en Cuenca, recordarás, en la época de Sixto Durán Ballén, si no me equivoco, y ahí tuvieron que dinamitar, o sea, para que siga el curso las aguas, ¿no? Pero fue una decisión inmediata y bien estudiada de parte del colegio del ejército, no, igual tiene que ser acá estudiado con los ingenieros civiles y geólogos en ese momento para tomar una decisión, la mejor decisión para que puedan ser evacuadas esas aguas. Y por lo tanto, pues yo estimo y ojalá se dé esto de forma inmediata, se tome una decisión lógicamente técnica que tiene que ser para poder evitar más los menores daños en ese sector. Es uno de los temas que nos preocupa. No sé si hay el dinero suficiente para aquello, no sé si haya la atención, porque prácticamente decretaron un feriado nacional en este momento y entonces no sé si habrá la prolijidad de actuar con precaución en estos temas, ¿no? Tiene que ser así, porque esto, como te insisto, Fernando, es de orden técnico y el cuerpo de ingenieros, en este caso del ejército, está en manos de ellos las decisiones que tienen que tomarse para poder técnicamente resolver ese problema gravísimo que se ha dado en nuestra hermana provincia. Queda como inquietud. ¿Qué te pareció ayer? Pese a todos los pronunciamientos en contra, se lleva adelante la fiesta de la fruta y de las flores. Ayer se eligió una bella jovencita como la nueva reina de los ambateños. Mira, es un tema de mucha discusión, ¿no? Pero yo te digo, he visto con buenos ojos lo que tuvo en este caso la provincia de Bolívar, en este caso Guaranda, que suspendió las fiestas. ¿Qué me parecía? Grande y más famoso del mundo también. Sí es, o sea, mira, se suspendió. Yo estimo que aquí debía haberse tomado la misma decisión. En todo caso, pues, o sea, tú miras, o sea, está prácticamente, por lo menos lo que a mí me sucede y he conversado con otros amigos, desapercibida la fiesta de la fruta y de las flores, porque justamente la situación amerita
a que debía tomarse una mejor decisión, en no participar en estas fiestas de la fruta y las flores, que no está tomando esa verdadera fuerza que se lo toma en épocas normales, ¿no? Pero bueno, en todo caso ya se ha dado, y espero, pues, o sea, sinceramente que les vaya bien, pues, es lo que se puede decidir. En esto ya no podemos hacer absolutamente nada, pero no comparto la decisión que se tomó de parte de las autoridades con respecto a la fiesta de la fruta y de las flores. Dos temitas nada más en eso. Primero, nuestro aplauso a la reina, porque así tiene que ser, no podemos menos que aquello. Nuestra preocupación por un show tan malo. Nuestra sorpresa, porque ahora dicen que van a utilizar los dineros para repotenciar plataformas que cumplió la vida útil. ¿Cómo? Si hace 4 años se repotenciaron, ¿van a volver a repotenciarlas? O sea, déjense de cosas. Lo que nos están diciendo sin decirnos es que se van a acabar todo el dinero. No van a dejar centavo. Están diciendo de que se va a comprar un edificio para el comité, que no es justo que no tenga edificio. El señor Mario Barona compró edificio, pues. O sea, déjense de cosas. Una cosa es las fiestas y otra que nos cuenten cuentos, que eso es diferente, ¿no? Mira, Fernando, aquí tiene que ver mucho el tema legal, así puede decir, la parte legislativa, en otras palabras, que hace pues la función de fiscalizar lo que sucede con los dineros públicos. En este caso estoy hablando de los ediles del municipio. Pero entonces, habrá pues ediles, hombre, habrá ediles. Aquí hay simplemente gente que agacha la cabeza y se pega a lo que dice el señor alcalde, y que fiscaliza jamás, y que protesta nunca, y que defiende al pueblo. En su vida lo harán. O sea, por favor, dejemos de tomarnos el pelo. No actúan como ediles, sino solo para cobrar, y ese es el tema. Mira, las personas que eligieron a los señores concejales, ¿no? Entonces yo creo que ahí está el tema, ahí está el meollo del asunto, en donde tienen que ellos, insisto, son los responsables de lo que sucede con los dineros públicos. Entonces, por lo tanto, la ciudadanía en su momento pues tendrá que analizar esta situación en el caso de que las nuevas elecciones que se den para concejales y para alcaldes, tomar las decisiones pertinentes y ver cuál es el comportamiento ciudadano con respecto a las personas que quieren una reelección. Quiero reiterar en un tema nada más, cuando tú hablas de ediles, de concejales. Mira, conversamos hace algunos días atrás con el señor concejal Valladares y con la señorita concejal María José Cobo. López Cobo. Gracias, Ramón. Conversamos con ellos y uno de los temas que nosotros les reclamábamos es la falta de fiscalización. Por ejemplo, un contrato que se estaba firmando por publicidad en un medio de comunicación por un mes con un valor de $3,000, cuando el municipio le paga $300 a las radios de la ciudad. Esta radio también es de la ciudad. Y el concejal, señor doctor Valladares, nos dijo que ese contrato había quedado insubsistente y que no se iba a realizar. Nunca quedó insubsistente. Yo le dije públicamente que no quedó insubsistente, sino que no se podía firmar, porque no existía la mencionada radio, porque con ese nombre no existe en Ambato. Esa radio tiene otro nombre. Y sin embargo, con fecha 24 de enero firmaron. No sé si están pasando publicidad. Los datos que a mí me dan dicen que no, pero que van a cobrar. Y uno termina preguntándose, ¿y dónde están pues los concejales? Públicamente se le dijo al concejal, él dijo que este era un caso raro, que iba a pedir que se investigue, pero ya se firmó pues el contrato. Y tengo entendido que ayer se ha comunicado para protestar, para decir que él no dijo lo que en el video sí dice. Y uno termina preguntándose, bueno, ¿y qué mismo pasa pues con todo esto? A ver, explíquenle a la gente, no a mí, no a nosotros, a la colectividad, ¿cuál es su labor de fiscalización? ¿Cómo es que se firma un contrato con esos valores absurdos y ridículos que no se pagan aquí en la ciudad de Ambato?
Me encantaría saber, bueno, hay muchos temas de los que hablar. ¿Por qué se firma con la empresa pública Universidad Técnica de Ambato sin pasar por procesos de licitación, buscando la oferta más conveniente? ¿La universidad va a construir? No, no va a construir. Solo pasa a ser intermediario municipal. ¿Para qué necesitamos un intermediario? Me pregunto yo, no sé si tú nos puedes dar más luces sobre este tema. Mira, ya existe en el Código de la Construcción los procesos legales que tienen que darse para cierto tipo de actividades y por lo tanto no se necesita, como tú bien lo dices, de intermediarios, pero siempre y cuando, en este caso, el burgomaestre así lo necesita, o sea, puede solicitar, ¿no? Pero simplemente con el sentido claro de que mejore los procesos, ¿no? No sé, por ahí, o sea, por ahí ojalá sea esa la situación. Pero en todo caso, insisto, Fernando, todo este tipo de situaciones tienen que ser ventilados por la parte legislativa del municipio. Entonces, ahí parece que no existe, se puede decir, ese trabajo necesario para cumplir con esos objetivos, ¿no? Yo, por ejemplo, o sea, estoy muy preocupado porque en este momento no veo cuál es el manejo, en este caso, del proyecto que tiene que darse la plataforma del municipio para los próximos 10 años siguientes, por ejemplo. O sea, cómo se está trabajando en estos temas, si se está ya o sea, con una luz en esta situación, si ya está proyectado un Ambato para el 2050, como se había manifestado a los inicios, cuáles son los estudios, cuáles son las respuestas que nosotros tenemos que tener con respecto a esos temas, porque yo creo que la planificación de un Ambato moderno, de un Ambato que progresa, necesitamos saber ya cómo están esos estudios, que es lo más importante que como ambatueños nosotros queremos, y tú estarás de acuerdo conmigo, qué es lo que vamos a hacer en un futuro con respecto a Ambato, en este caso pues de parte del burgomaestre. Mira lo que pasa en Quito. En Quito, el día de ayer, precisamente se inició una causa por peculado en contra del alcalde de Quito, por el tema de las pruebas COVID que han sido falsas. O sea, ya el tema pasa de castaño oscuro y se empieza a hacer investigaciones que deben hacérselas en todo el país, ¿no? Que es necesario que se empiece a determinar qué realmente pasó durante la emergencia, porque ha ocurrido que muchos temas se quedaron pendientes y muchas decisiones se las tomaron al amparo de una supuesta emergencia, ¿no? Mira, es importante, o sea, por el bien de todos los funcionarios públicos que tienen que ver con estos momentos difíciles que está viviendo el Ecuador, están sometidos, o sea, prácticamente a una investigación de parte de los organismos competentes. No, o sea, por ley. Esto tiene que darse por ley y por salvar también responsabilidades. Entonces, para mí, estimo que en este caso el organismo de control, que es la Contraloría General del Estado, tiene la obligación de investigar, ¿sí?, a todos los municipios y consejos provinciales del Ecuador cuál fue el manejo con respecto a la pandemia. A mí me parece que por ahí debemos comenzar y todos, pues, lógicamente, o sea, comienzan con esa presunción de inocencia. Lo grave es que no parece que tenemos Contraloría, pues. Si es que hay Contraloría, están dormidos. Y si es que hay auditores, están solo cobrando por la auditoría, que no están haciendo. O sea, esto es una historia que ha pasado desde hace casi 14 años. A raíz del correísmo, la Contraloría se silenció. Y no han hecho absolutamente nada y son los responsables de lo que pasa en el país. De corrupción. Los únicos que han investigado es el periodismo de investigación, señor Villavicencio, Cristian Zurita, no sé, y otros más. Pero definitivamente las entidades de control nos quedan debiendo, pues, ¿no? Mira, o sea, siempre cuando hemos conversado, he tenido la oportunidad de conversar contigo, o sea, fuera de micrófono, siempre yo te decía, o sea, yo conversaba contigo cómo se estaban manejando las leyes en el Ecuador, ¿no?
Y yo era uno de los sorprendidos cuando la Contraloría se quitó el informe previo, ¿no? En donde pues se podía controlar si los precios con los que van las obras que se hacen en nuestro país eran los correctos, ¿no? Y con este informe previo prácticamente le quitaron una competencia importante a la Contraloría, ¿no? Y sumado a esto, los decretos de emergencia que eran al orden del día en la Asamblea Nacional para poder hacer los contratos a dedo y con sobreprecios, o sea, bastante altos, se dieron pues el lujo de estar hablando ahora pues de unos 70.000 millones de dólares que se fueron por actos de corrupción. Entonces aquí se implantó unos procesos pues, o sea, muy graves en el tema de corrupción, justamente por este tipo de constitución que ha permitido todo esto, el hiperpresidencialismo y el manejo de todos los organismos de control del Ecuador de una sola persona. Y hoy estamos abocados en este tipo de problemas que nosotros estamos hablando, mi querido Fernando, porque esto obedece pues a un estudio ya logístico y de todo lo que sucede en el Ecuador, porque esto no es solamente una sola partecita que tú le estás tocando con bastante importancia. Esto ya obedece a una situación ya de una situación macro, de un estudio y un análisis mucho más grande, en las cuales pues nosotros hemos llegado a estas situaciones de un lado y del otro lado, o sea, donde tú regreses a ver, todo está podrido, o sea, todo está podrido, y se necesita realmente una reconstrucción del Ecuador, y por eso yo siempre he insistido, y no escucho, o sea, de manera categórica, lamentablemente a nuestros candidatos, de que tiene que darse una nueva constituyente, cueste lo que nos cueste a los ecuatorianos, pero eso es salvar el futuro de todos los ecuatorianos. Cuidado, sin embargo, yo te apoyo en aquello, pero hay que tener cuidado porque este es un país que termina votando en contra de sí mismo, un país que vota por gente que ni conoce, un país que vota de acuerdo al buen tuntún, un país en que elige, por ejemplo, a Pirina Correa con una abrumadora mayoría, a la hermana del delincuente mayor. ¿Para qué? Para que lo siga protegiendo. Hay que tener cuidado con todos estos temas. Ojalá podamos cambiar, porque cuando hablamos de que necesitamos una verdadera constitución, preguntarle de nuevo al pueblo es seguro que va a votar en contra de sus propios intereses. Seguimos eligiendo a Barrabás en vez de a Cristo. Juan Carlos, gracias por acompañarnos. Siempre un placer conversar contigo. Muchas gracias, Fernando. Pues un abrazo muy grande y siempre las órdenes. Esta es Colosal, la que sí le dice la verdad. Y Fundamedios el día de hoy anuncia la celebración del Día Mundial de la Radio. Recuerda cómo este medio ha sido parte de la historia al seguir los diversos acontecimientos y adaptarse a los cambios. ¿Qué significa el Día Mundial de la Radio? Significa conmemorar una actividad honesta, transparente, difícil, una actividad compleja. Se pensó hace muchos años que la radio moría cuando apareció la televisión, pero nos adaptamos. Y la radio y la televisión y los periódicos pasaron a ser los principales informadores. Cuando llegó el Internet, se pensó que ya no había tiempo ni para la radio, ni para la televisión, ni para los periódicos. ¿Para qué un periódico si el Internet me informa más rápido? ¿Para qué la televisión si puedo ver las series que yo quiero en el horario que a mí me apetezca, sin necesidad de estar sujeto a sentarme a un determinado horario y estar sujeto a tener que ver comerciales, etcétera, etcétera? Y la televisión y los periódicos han sido fuertemente golpeados. Pero la radio, una vez más, sale indemne. En vez de ser perjudicada, aprovecha el Internet para llegar allende fronteras, para llegar a donde nunca llegó, para invadir el mundo, como decimos nosotros en nuestro comercial, para invadir el mundo como siempre lo soñamos, con mejor sonido, con potencia, con dinamismo, con servicio, con agilidad, con cordialidad, con humanidad. Amamos la radio y nos sentimos felices de poder celebrar no este medio, sino esta acción, esta función que siempre tiene que ser en beneficio de la gente y de la colectividad. Ni siquiera conocíamos que hoy era el día de la radio, 13 de febrero, pero nos da una alegría ser parte de esta forma de comunicación, de esta posibilidad
de estar desde este lado del micrófono y usted del otro lado del aparato para escucharnos, para acompañarnos, para ser parte. Nosotros esperamos de sus vidas y ustedes fundamental de las nuestras. Gracias por este invento maravilloso y gracias a Dios por esta posibilidad de estar desde este lado, junto al recuerdo de siempre del precursor de la radio, del decano de la radiodifusión tungurahüense. Abrazamos este momento y abrazamos a nuestro pueblo por el que luchamos día a día, de este pueblo al que defendemos con fe, con esperanza, con el corazón. Dios quiera que nos siga bendiciendo y que podamos seguir por mucho tiempo con lucidez cumpliendo la misión de la radio: educar, entretener e informar. Gracias por acompañarnos.